RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor Francisco Pantiboso Veloso da Silveira. Él es director de la Maestría en Tributación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, catedrático también en las Universidades del Pacífico, UPC, y la Universidad Científica del Sur, y un reconocido experto en Derecho Tributario. Qué gusto saludar, doctor Pantiboso, muy amable como siempre. Saludos, buen día. ¿Qué tal, Pepe? No sé si se escucha bien. Te escucho muy bien. ¿Me estás escuchando bien Qué tú? bueno, qué bueno. Sí, Sí, bien. perfecto. Hoy un gusto nuevamente estar contigo, pues un fuerte abrazo. Sí, de la misma manera. Antes de conversar sobre la importancia de esta maestría en tributación, que en realidad forma parte del horizonte que se tiene que seguir en el Perú, ¿no? Tener, más allá de una legislación, tener a profesionales lo suficientemente capacitados. Me gustaría echarle una miradita a cómo estás mirando el tema tributario en el Perú, ¿no? Recientemente el Banco Mundial ha planteado una serie de recomendaciones a nuestro país para luego conversar acerca la maestría en tributación en UPC, por favor. Yo creo que la situación es crítica en el lado del contribuyente. Creo que nos hemos olvidado del contribuyente, que yo creo que es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Si matamos al contribuyente, si lo ahorcamos, pues la tributación obviamente no va a tener los rangos necesarios, ¿no? Y que se pretenden tener. Obviamente hay grandes empresas, ¿no? que tienen buena asesoría, que tienen espaldas financieras y, bueno, soportan las cargas tributarias. Pero cuando nosotros vemos la situación de las MIPES, que es la mayoría de las empresas, ¿no? Más del 90% del empresariado es MIPE acá en el Perú. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay normas sin reglamento. Hace más de un año, ¿no? Que hay normas como la que determina el sujeto sin capacidad operativa que no está reglamentada. Vemos también que hay normas confiscatorias que permanecen en el tiempo, por ejemplo, calcular el evita tributario como tope, ¿no? Para los intereses, el tema del ITAN, permanece vigente. Eso habla de una legislación que no vigila, ¿no? Modificaciones necesarias, que no se pone en el pellejo, ¿no? Del empresario que tiene que salir a flote. Igualmente, pues hay unos grandes vacíos interpretativos. Ustedes saben que la cultura tributaria de nuestro país es bastante baja y lo curioso es que la respuesta del gobierno es ante, por ejemplo, los desastres naturales, prorrogar los impuestos. Pregunto, ¿esa es una solución? Porque cuando tú prorrogas, no estás perdonando ni ayudando de manera satisfactoria a alguien que ha perdido muchas veces sus negocios, pero que ha facturado y tiene un IGB pendiente, ¿no es cierto? Simplemente vas a acumular unas obligaciones a futuro, duplicadas, triplicadas, etcétera. Igualmente, sorprende lo que tú dices, las recomendaciones del Banco Mundial. Fíjate que la recomendación que hace el Banco Mundial al gobierno es que el umbral de las 7 UITs, ¿no? Que es el mínimo no imponible en rentas de trabajo, como sabes, baje a 5 UITs, o es decir, que más personas entren a tributar, considerándole que solamente en el año gastan entre vestido, alojamiento, comida, etcétera, 5 UITs. Yo pregunto, Pepe, ¿eso es justo? Hay personas que 5 IT de repente es holgada, pero para otras que tienen grandes cargas de familia no lo es. ¿Dónde está el principio, no es cierto, de igualdad? Tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, y que derive la capacidad contributiva. Entonces, lo que vemos, y parece esto una repetición de programas anteriores, es que no avanzamos en materia tributaria en cuanto al respeto a los derechos del contribuyente. Para ello tenemos que respetar la Constitución del 93, que es la que nos rige, ¿no? Y que tenemos que deberle el respeto debido y el cumplimiento por parte del Estado de sus indicaciones, de sus normativas, especialmente el artículo 74 de la Constitución, que nos habla de los principios constitucionales como legalidad, ¿no? Igualdad, no confiscatoriedad y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. En materia tributaria, el derecho fundamental es de la propiedad, porque si un tributo, como pretenden hacer ante la, ¿no? Recomendación del Banco Mundial, llega pues a alcanzar a más personas que mínimamente subsisten, eso es confiscación. El tributo tiene que respetar un mínimo de subsistencia. Por eso siempre hemos dicho que el tributo justo sería el que permita la deducción de todos los gastos, ¿no? Necesarios para una persona en el sentido de la sobrevivencia, ¿no? Después de eso uno paga los tributos,
pero no puede ser que antes de comer tenga que pagarle a la SUNAT, ¿no? ¿Eso qué va a hacer Pepe? Estas normas de gabinete, porque salen simplemente de escritorio, lo que hacen es que la informalidad va a crecer. Mucha gente va a decir, no, oye, ¿para qué me voy a formalizar? Se van a llevar lo que mínimamente puedo para subsistir, ni hablar, voy a entrar al lado oscuro. No estamos obviamente diciendo que eso es lo adecuado, sino que eso va a ser la consecuencia de normas que no se piensan bien, ¿no? Finalmente. Tú has tocado un tema muy interesante al inicio de tu intervención, Francisco. El tema de que hay un sector, en este caso es la micro y pequeña empresa, que está siendo bastante afectado. Ha dicho que las grandes empresas, muchas pueden tener espalda financiera, ¿no? Pero las micros están siendo afectadas, ¿no? ¿De qué manera, o sea, podemos revertir esta situación en materia tributaria? Porque vienen las micro y pequeñas empresas de varias etapas bastante críticas, ¿no? Una de ellas, naturalmente, es el tema de la pandemia. Y el otro tema es la propia inestabilidad política, social que vivimos. ¿De qué manera podemos reactivar este sector en materia tributaria, ¿no? Porque escuchamos permanentemente hablar a este sector que prácticamente hay un gran número de unidades productivas en MIPE y pequeñas empresas que están afectadas o pueden haber colapsado. Indudablemente que esto es un camino de penuria tras penuria, ¿no? Como tú bien dices, Pepe, parte de la pandemia, luego pues viene por el problema político, social, y no para de llegar las 7 plagas de Egipto, ¿no? Porque, bueno, tenemos los fenómenos naturales que han hecho que muchas empresas quiebren ya por el tema climatológico. Entonces, la pobre MIPE, con las justas puede sobrevivir. Y yo tengo referencias por todos lados que sin piedad, ¿no? La administración, pues, funciona en la cobranza coactiva, porque ejerce su función y está bien, ¿no? Esa es la indicación que tiene de cobrar. Pero yo creo que hay que humanizar esto, ¿no? De alguna manera, ¿dónde está, pues, la idea de simplificar los tributos? Deberíamos hacer un régimen simplificado y un régimen general para grandes empresas. Dos sistemas nada más, ¿no? ¿Para qué tenemos cuatro? Donde nadie entiende y eso permite muchas veces también que haya evasión y elusiones tributarias. Y lo curioso es que en estas facultades delegadas que ahorita están vigentes, ¿no? Están saliendo decretos legislativos en materia tributaria, no se aceptó por parte, ¿no?, del Congreso simplificar los regímenes tributarios. Tema que, ¿te acuerdas, Pepe? Estamos hablando esto en varios programas, ¿no? Y hace más de un año o más de 2 o 3 años atrás, se hablaba de varios proyectos, incluso PPK tenía uno, ¿no? Y así han sucedido una serie de proyectos de ley para simplificar esto, pero no hay la voluntad política. Entonces, ¿de quién es la culpa de esto? ¿No? Además, que no hay cultura tributaria y por lo tanto, tributar es visto como una exacción, ¿no? Una confiscación. La gente se pregunta dónde van nuestros tributos, ¿no? Estoy pagando, pero no veo beneficios en la sociedad, ¿no? Las noticias no ayudan porque se ve corrupción. Y entonces, eso es la tormenta perfecta para el incumplimiento, ¿no? Y para la desesperación de los que son formales y no tienen salidas inteligentes por parte del Estado. Entonces, tu pregunta es muy, muy válida, ¿no? Una pregunta que todo el mundo se hace, oye, ¿qué hacemos para que haya mayor tributación y una tributación que sea justa? Yo creo que hay que partir de reestructurar el sistema tributario. Hubo un proyecto, ¿te acuerdas? El RIPE, pero que quedó en proyecto el año pasado y no se ha retomado. Y como te digo, es eh, realmente sorprendente que en estas facultades delegadas, donde se pedía simplificar el régimen tributario, no se aceptó ese punto, ¿no? Entonces, estas facultades delegadas en materia tributaria son de temas accesorios, ¿no? Son temas colaterales de poca importancia, se podría decir, ¿no? No vamos al fondo del problema, no se quiere resolver el problema. En efecto, tú eres director de la maestría en tributación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tenemos entendido que se está organizando en la UPC próximamente una maestría en tributación en el mes de junio, ¿no? Y sería Sí. importante, nos están escuchando en varios puntos del país, Francisco, ¿no? ¿Por qué es importante una maestría en materia tributaria, ¿no? Que ofrece y sobre todo, ¿no? Los cursos, el nivel de profesores, ¿no? Sería importante que nos explique, por favor.
Bueno, sí, yo tengo el honor de dirigir, ¿no?, la maestría en tributación de la UPC, una maestría bastante exitosa. Ya tenemos este 14 de junio que empiezan clases, la tercera promoción que inicia, ¿no? Eh, esta maestría es muy importante, Pepe, por lo que estamos hablando. Necesitamos personas que sean decisores, ¿no? Que sean líderes en materia tributaria y colaboren con la mejora de lo que es la legislación y la aplicación finalmente de los tributos de manera justa y equitativa. Entonces, formamos líderes finalmente en materia tributaria, formamos gente que va, obviamente, ser en la jerarquía administrativa de una empresa, seguramente los que van a llevar la batuta, ¿no? Y eso redundará en su beneficio y también de la sociedad, ¿no? La maestría está en plena matrícula ahorita, son 18 meses, ¿no? Perdón, los miércoles y viernes de 7:30 a 10:30. Y valga la propaganda de decir que tienen un teléfono de contacto, los interesados, ¿no? Que es el de Vanessa Vallejo, 952-39-2490, ¿no? Donde, repito, 952-39-2490, donde podrían tener mayor información. Lo importante aquí, Pepe, es que el aspecto educativo es fundamental. Siempre hemos hablado de que del colegio, ¿no? Deberíamos tener, digamos, instrucción en materia tributaria. Lamentablemente no lo es. Y tenemos que buscar finalmente, ya estando mayores, ¿no? Después de la universidad, estas maestrías, especializaciones, etcétera, para poder entender un tema tan complejo como son los tributos. Y eso no debería ser así. Yo creo que la educación, desde la parte inicial, debería fomentar, ¿no es cierto?, esa idea de cumplimiento, porque eso crea mejores personas y una actitud de cumplimiento y de responsabilidad, porque finalmente los tributos, en teoría, van a solventar, ¿no?, los servicios públicos. Alguna vez se dijo que es el precio por vivir en sociedad, ¿no? Claro que eso, cuando vivimos en una sociedad como la peruana, a veces podemos no verificarlo en la práctica. Pero esa es la idea, ¿no? La maestría en tributación quiere apoyar a esa persona interesada. Generalmente son los contadores, también los abogados, pero también hemos recibido gente de otras carreras que ven en la tributación un aspecto fundamental en el desarrollo. Aparte, Pepe, tú eres empresario, tú sabes muy bien que es transversal. La tributación tiene que ver con logística, con Sí. marketing, con recursos humanos, ¿no? Con la parte de exportaciones, importaciones. Finalmente, una mala decisión tributaria puede inclusive quebrar una empresa. Es una decisión muy delicada, ¿no? En donde, pues, los especialistas, que buscamos crear gente líder en ese aspecto tributario, van a tener la decisión, ¿no?, oportuna, la decisión inteligente y siempre respetando, ¿no?, lo que es la economía de opción sin llegar a lo que son simulaciones, ilusiones que siempre hay que combatir. ¿Y cuál es la diferencia, por muchos se preguntarán, y las ventajas que otorga una universidad del prestigio de la UPC, ¿no? En lo académico, en lo profesional, Francisco, para poder acceder a esta maestría y a otras, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una currícula muy interesante, cursos muy interesantes e innovadores, por ejemplo, el tema internacional, precio de transferencia, convenios, el tema de la digitalidad se ha introducido en esta maestría como un tema o un curso inclusive específico de gran valía, ¿no?, y de gran importancia coyuntural. Tenemos también un staff de profesores de alto nivel, ¿no? Está el doctor Caíña, la doctora Silvia León, doctor Roberto Keil, Jesús Ramos, Osvaldo Alvarado, Gustavo López Ameri, ¿no?, Carlos Valle, etcétera, que han conformado un equipo muy sólido, ¿no? Entonces, lo interesante es que no son compartimientos estancos, porque a veces en una maestría un curso no habla con el otro, ¿no? Acá hay una línea de pensamiento y de concordancia entre los cursos que hacen que la maestría sea muy potente y que finalmente los alumnos que ya han ingresado la están recomendando porque lo mejor en una propaganda es el boca a boca, ¿no? Si a alguien le ha gustado, si alguien se ha sentido satisfecho, si ha sentido que sus expectativas se han cumplido, pues será la mejor, ¿no?, difusión de esta maestría que humildemente y sin ser vanidoso creo que es la líder en estos momentos, porque como te digo, tenemos una innovación en la currícula
junto con habilidades blandas también, ¿no? Que se enseñan dentro de la maestría, y un principio rector que es la ética, ¿no? Acá estamos enseñando tributación para personas del futuro, éticas y que quieran cambiar el país, ¿no? Nosotros no estamos enseñando temas de gabinete, sino hay mucha práctica, todos lo que enseñamos, el que habla también tiene un curso, enseñamos con casos prácticos, ¿no? Aquí es el tema socrático, tenemos un caso, se discute, las personas vienen con sus diferentes posiciones, hacemos, por ejemplo, el juego de Tribunal Fiscal, SUNAT, Contribuyente, hacemos esos debates, y finalmente eso sale enriquecedor, ¿no? Incluso estamos pensando de que esta maestría debería finalmente aportar al Estado con, por ejemplo, borradores o proyectos de ley o de reglamentos que podríamos lanzar, ¿no es cierto?, a la sociedad, ¿no? Estamos viendo una suerte de taller en ese sentido. Finalmente, Francisco, ¿es virtual y presencial? ¿O tiene las dos modalidades? Bueno, va a ser un híbrido, ¿no? Entre presencial y virtual, ¿no? El alumno puede escoger. Obviamente el profesor está sentado en el aula, ¿no? Y lo están filmando y bueno, hay unas alternativas que se están viendo, ¿no? Ya el 100% virtual ya está pasando felizmente, ¿no? Que se dio mucho en la pandemia, pero nosotros consideramos que esa conexión directa profesor-alumno es una cosa diferente, ver al profesor, ¿no? De dialogar, tener esa confianza de verse las caras, que detrás de una cámara, ¿no? Estar enseñando sin saber bien qué está pasando detrás de esa cámara, ¿no? Entonces, la UPC, consciente también de algunos problemas de algunos alumnos, tiene un híbrido, ¿no? En ese sentido, en donde los mayores detalles podemos indicarles en el teléfono que les mencioné, ¿no? Muy bien, yo te agradezco la gentileza, como siempre, de Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, ¿no? Director de la Maestría en Tributación de la UPC, catedrático de la Universidad del Pacífico, UPC, y también de la Universidad Científica del Sur, amigo de esta casa. Como siempre, gracias, Francisco, éxitos, muy gentil, ¿eh? Igualmente, Pepe, felicitaciones siempre por tu programa. Un Gracias, abrazo. saludos, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.